Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a la jornada Next Step, la primera de este recién estrenado 2024. Mi nombre es Alejandra Gómez y soy periodista en Capital Radio. En estas jornadas vamos a analizar si estamos a tiempo o si, por el contrario, llegamos tarde a la subida de la bolsa a la que estamos asistiendo. Una pregunta a la que solo podremos dar respuestas si conocemos en qué momento del ciclo bursátil nos encontramos. ¿Estamos en una fase de euforia que precede a un cambio de tendencia o solo en la de alivio de que no se han cumplido los malos augurios? Es decir, ¿tienen acaso gasolina los mercados o ya están en tiempo de reserva? Para aclararnos hoy todo eso, tenemos con nosotros a dos profesionales de la inversión, a Víctor Álvaro González, director de estrategia de Next Step Finance, y a Javier Tomé, director de inversiones de FIMAG. Víctor Álvaro González es socio fundador y director de estrategia de Next Step Finance. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Fundó la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente y también es la primera en contar con un departamento específico de análisis y selección de fondos. Es uno de los asesores financieros más reputados del país y colabora habitualmente con medios de comunicación, con los medios más importantes como El País, El Español, perdón, El Confidencial y El Economista. Además, ahora está llevando la revolución digital al mundo del asesoramiento financiero independiente. Javier Tomé, por su parte, es director de inversiones y gestor de fondos de FIMAR, con más de 20 años de experiencia con su fondo mixto Balanced Portfolio, que se ha posicionado históricamente en el primer cuartil de su categoría. Hoy nos va a dar su visión de mercado sobre activos en renta variable o en renta fija y nos va a dar detalles de cómo tiene posicionada una cartera mixta de cara a este primer semestre de 2024. Les recuerdo que tras las presentaciones que ahora escucharemos de Víctor y de Javier, abriremos un turno de preguntas donde mediante el chat podrán dejarnos sus dudas sobre esta presentación a los expertos. Eso sí, recuerden que esto no es un consultorio de fondos y que las cuestiones deberán ir dirigidas hacia la temática que estamos abordando. Ahora sí que sí, le cedo la palabra a Víctor Álvaro González. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias por estar con nosotros y pido disculpas a los asistentes, porque normalmente ponemos música, lo hacemos un poquito más espectacular, pero hoy nos ha fallado la música. En fin, intentaremos esto, digamos, compensarlo con buenos contenidos financieros, dado que lo nuestro es la música. Gracias, Javier, por estar hoy con nosotros. Que esté Javier hoy con nosotros, que le voy a tener le voy a tener que pedir que quite el Sí, sí, vídeo sí, para que no ahora me pise mismo. plano. Que esté Javier con nosotros hoy siempre es un lujo, pero hoy es especialmente interesante porque en la presentación de hoy yo voy a ser muy de timing, o sea, voy a hablarles claramente de qué momento podemos estar de cara a plantearse entrar en el mercado o mantenerse el que ya haya entrado, mientras que hay otra opción perfectamente válida y que quien sabe hacerla funciona muy bien y es ser menos de timing y en ese caso nada como estar en productos y con gestores que lo que miran sobre todo, más que el momentum o el momento de mercado, lo que miran es la calidad de las empresas en las que invierten. Es decir, que son más gestores de análisis fundamental, de analizar las empresas, de ver empresas que se vea que tienen capacidad de ganar dinero, de generar cash flow, etcétera. Entonces, hoy la verdad es que tenemos un elenco y tenemos una oferta. Yo creo que no falta de nada, porque vamos a tener una visión muy cíclica, muy de timing y vamos a tener una visión totalmente diferente. Es más, a nivel incluso de quien use el timing, por supuesto, es una buena opción, puestos a entrar, plantearse este tipo de fondos y de gestores. A mí la conferencia de hoy me gusta especialmente porque siempre hablamos de números, pero pocas veces hablamos de algo que yo, de verdad, sinceramente, cada vez pienso que tiene más peso en los mercados, y es la psicología humana, la sociología o la psicología, según se mire. La gente, vamos, se dice con razón, yo creo que la economía no es una ciencia exacta, creo que ya lo hemos visto en bastantes ocasiones, aunque evidentemente hay cosas que funcionan muy bien, como la ley de la oferta y la demanda, pero realmente no es una ciencia exacta y esto no lo digo yo, esto lo dicen los académicos, etcétera. No es una ciencia exacta por el componente humano. Y esto es importante. Esto es muy importante en el efecto
de la economía sobre los mercados. Si en la economía la actitud o los temas, digamos, psicológicos y antropológicos y sociológicos, que son las humanidades, entran parte de las humanidades, tienen una importancia enorme. En el caso de las bolsas, que son, bueno, que la gente se está jugando el dinero y la jubilación y hay mucho nervio y hay mucho sentimiento, el componente humano es vital. Entonces, si conseguimos manejar bien ambas cosas, es decir, los números, las cifras macro, los temas financieros y el componente humano, tenemos mucho avanzado. Mucha gente trabaja solo con los números y hay gente que solo trabaja con análisis técnico o solo con solo el componente humano, pocos. Pero la mezcla el secreto está en la mezcla en este caso, es muy interesante. Pero antes de seguir, y ya que les he hecho una pequeña introducción, permítame también introducir en un segundo lo que es Next Step antes de entrar ya a la presentación. Y yo creo que también les va a interesar mucho. Voy a cerrar el chat porque algo me dice que todo funciona, porque si no, algo me habrían dicho. Entonces, si no me han dicho nada, es que esto está funcionando, pues si no, habría tenido una llamada o algo me habrían dicho en el chat que veo que no me dicen, por lo tanto, todo bien, pues vamos a cerrarlo porque ocupa aquí mucho sitio. Como digo, deme 5 minutos, solo 5 minutos para presentarnos. Y es relativamente fácil, es decir, no me voy a presentar o voy a presentar nuestra empresa en base a aquello que la diferencia de los demás. Y la mayor diferencia, una de las mayores, es que somos independientes de verdad. No es que seamos independientes de los bancos, como ponen algunos, pero tienen producto propio, venden productos de terceros. O sea, no hay la independencia que considera la Unión Europea, el organismo que maneja todo esto, que es MiFID. No. La verdadera independencia es trabajar solo para el cliente, no ser un comisionista. Y nosotros trabajamos así. Solo para el cliente, lo que antes era solo para las grandes fortunas, realmente independientes, no cobramos de los productos que recomendamos. Somos asesores, no comisionistas, especializados en fondos de inversión y ETF. No insisto, ya he explicado al principio, Alejandra, por qué tenemos ya mucha experiencia en este tema. Somos accesibles a cualquier patrimonio. Nuestra misión es hacer accesible el asesoramiento financiero de máxima calidad y, por lo tanto, independiente y objetivo a todos los patrimonios. Y lo mejor, no hay por qué cambiar de banco. Si quieren que les ayudemos a encontrar plataformas, es decir, bancos, entidades financieras que tengan una oferta mejor, que sean más baratos, por supuesto que lo hacemos, pero no es obligatorio. Nosotros nos adaptamos a ustedes, no al revés. Nosotros vemos qué oferta tiene su banco, y las conocemos todas, y a partir de ahí nos ponemos en sus zapatos y les decimos dónde invertiríamos nosotros si trabajáramos con ese o esos bancos que ustedes nos indiquen. Lo más interesante, además, es que nuestro asesoramiento es muy barato. Y usted dirá, bueno, 190 euros al año no es barato. Hombre, 190 euros al año no es barato, pero si yo le digo a usted cómo ahorrarse un 30%, 40%, hasta un 60%, y lo digo en serio, lo pueden ustedes comprobar en la calculadora que tenemos en nuestra web, que es gratuita. Usted puede meter su cartera de fondos y ver cuánto ahorrarían, por ejemplo, utilizando clases limpias. Ya les digo yo que fácil, 20%, 30%, incluida lo que es la comisión de custodia en las clases limpias, respecto a lo que estén pagando probablemente en el banco o sociedad de valores con el que están trabajando. O sea que esto es nuestro servicio en la práctica. Puede salir gratis. Desde luego, en patrimonios por encima de 100.000 euros, el primer año sale gratis, porque es muy fácil hacerles a ustedes ahorrar dinero. Las entidades españolas, como tienen un oligopolio, son carísimas. O sea, las comisiones españolas son las mayores del mundo. Pero ¿qué ocurre? Que es un oligopolio, no es un monopolio, es decir, hay huecos. Y esos huecos nosotros los hemos detectado. Y además hemos hablado con entidades para que a nuestros clientes tengan el patrimonio que tengan dentro de nuestros mínimos, que están en 20, 30.000 euros por ahí. Pero a partir de que alguien puede ser cliente de Nextstep, automáticamente, si quiere, puede acceder a bancos o sociedades de valores que les van a ofrecer clases limpias, es decir, las participaciones más baratas en fondos, ahorros del 30, 40, 50 y hasta 60% si son carteras muy agresivas. Esto se resume muy fácil. Nuestro servicio no solo es mejor porque es independiente y es objetivo y es profesional, es que nuestro servicio además sale más barato. ¿Por qué? Porque les ahorramos dinero en comisiones.
Y esto es impepinable, no es ninguna técnica de venta, es que es como hemos creado el modelo para que ustedes puedan pagar a gusto lo que vale, que es el asesoramiento. Los fondos, al final, quitando casos como lo que estamos, como quien nos acompaña hoy, que son los gestores que se trabajan, lo que hacen, que analizan las compañías, que las buscan, pero la mayoría de los fondos que hay por ahí lo que hacen básicamente es seguir índices. Para eso el valor está en cómo dispongamos la cartera. Además, ofrecemos un servicio de seguimiento de la inversión en todos los perfiles muy, muy detallado. Aquí usted se puede olvidar totalmente de qué es lo que tiene que hacer, ya se lo vamos a decir nosotros. Pueden revisar fondos, si son clientes premium pueden acudir a coloquios exclusivos. Hoy no vamos a poder responder muchas preguntas, pero en nuestros coloquios no hay límite, ni de tema ni de horario. Se puede preguntar lo que quieran y respondemos personalmente. Nosotros no somos máquinas. Nosotros no somos un robo advisor, nosotros somos personas que trabajan para personas y que la tecnología la utilizan para bajar sus costes, la utilizamos para trabajar más eficientemente, pero no para sustituir a una persona. Pero bueno, si a ustedes ejecutar las recomendaciones les complica la vida, no tienen tiempo, a veces les cuesta tomar decisiones financieras y, bueno, pues muy sencillo, tenemos un servicio de carteras gestionadas. Es decir, que todo lo que nosotros recomendamos se puede abrir una cuenta en un banco de primer nivel, bueno, uno no, en un banco y en una sociedad de valores, ambos de primer nivel y con el caso de la sociedad de valores muchos años de experiencia en el mercado, y ustedes abren ahí su cuenta, tienen que hablarlo con nuestros asesores, pero en el momento que piden una cartera gestionada por Nextstep, pues se va a hacer lo que nosotros estemos haciendo en nuestras recomendaciones, se va a hacer al euro en esas carteras y además muy barato porque es 0,50, 0,70% anual de comisión, la media está por encima del 1% y solo cobramos, digamos, como el mercado, incluso algo menos, si hay beneficios, porque ahí entonces cobramos un 5% sobre beneficios. Es decir, trabajamos con bonus, fijo, bajo, y si lo hacemos bien, cobramos bonus y siempre, por supuesto, con clases limpias de fondos. Y creo que he cumplido, han sido 5 minutos de presentación de la empresa y vamos a lo importante, es si llegamos tarde o estamos a tiempo de entrar en el mercado, o dicho para quien ya está, si es el momento de retirarse porque esto no va a dar para mucho más o hay que mantenerse, que sería otra forma de plantearlo. Y lo vamos a hacer, eso sí, hoy vamos a hacer, como digo, el timing lo vamos a establecer en función del ciclo bursátil. Creo que les va a gustar esto. Ya verán, a mí por lo menos me parece muy interesante. Porque hay algo que no debemos olvidar nunca. La bolsa son números, pero quienes las mueven son personas. Detrás, dando órdenes de compra-venta, lo que hay es personas. Y eso, solo eso debería hacernos pensar que algo de toque humano hay detrás. Vamos a analizar dónde están, ahora lo vamos a aplicar, eso sí, a la situación actual, dónde están ahora mismo sociológicamente los inversores, ya que va a ser es una de las mejores formas de saber dónde estamos en el ciclo bursátil y hasta dónde pueden llegar las bolsas. Insisto, siempre acompañado de la parte numérica, pero eso ya lo estamos haciendo. Hace poco hemos tenido una conferencia de estrategia para nuestros clientes en la cual hemos analizado todo esto desde el punto de vista financiero y macroeconómico. Pero esto es el complemento perfecto, porque la economía, ya lo he dicho, no es una ciencia exacta, el componente humano es fundamental, las bolsas siguen ciclos, pero en el caso de las bolsas son también sociológicos, lo vamos a ver enseguida. Como esto si lo digo yo, pues puede sonar anatema, pero es que ya lo dijo Keynes, en los mercados las modas son importantes, es decir, recuerdan los BRIC, recuerdan las .com, recuerdan, en fin, hay mil modas que si se saben manejar, los BRIC no acabaron muy mal, pero las .com sí, pero se ganó mucho dinero previamente, o sea, tú sabes detectar por dónde va el rebaño y tú puedes aprovecharlo mientras a ti no te arrastre el rebaño. También son cíclicas las actitudes. Fíjense, ¿se acuerdan los que tengan más años? Yo cuando empecé a trabajar estaban los amos del universo, que era todo el mundo invertía en bolsa, ganaba dinero y eran todos brokers y inversores. Los amos del universo hemos pasado a que ahora todo el mundo desde 2009 está pendiente de la burbuja, como decía, o era Asterix o Obelix, o el jefe, ¿no? Era el jefe ¿cómo se llamaba? Del poblado, aquel galo,
era el que creo que estaba siempre temiendo que le iba a caer el cielo sobre la cabeza. Fíjense la diferencia, simplemente no es tanto. En menos de 30 años hemos pasado de que la gente lo que le importaba era ganar dinero, que iban a ser los que más ganaban, que se iban a hacer ricos en bolsa, años 80, a estar pendientes de cuándo va a caer la próxima burbuja y cuál va a ser la siguiente desgracia que anuncian constantemente los vendedores de miedo en las redes y en los medios de comunicación. Este es el ciclo fundamental de los mercados. Voy a coger mi puntero láser porque creo que es importante parar un segundo aquí. Podríamos empezar en cualquier sitio. Se ha empezado por el punto del optimismo, luego seguiría la época del entusiasmo, luego la exuberancia, ahí ya la cosa se empieza a poner peligrosa, pero hay que aprovecharla. Y luego llega la euforia. Cuando llega la euforia es cuando las cosas se complican de verdad. Luego ya se lían de verdad, empieza a caer el mercado. Esto puede producirse en un mes, en una semana, a veces en unos días. Pero se pasa a la ansiedad, a la negación, al miedo, a la desesperación, al pánico. Todo esto, el que haya estado en el mercado ya sabe que es así y que esto es, como vemos ahora, constantemente se producen estos procesos. Y finalmente la capitulación, que es ese momento en el que toda esa gente que le han dicho, no, no, usted no se preocupe, usted compra el SP500 y ya está, se sienta encima y no se preocupe de más, es como hay que invertir, sí, sí. Cuando el mercado ha caído un 25% después de pasar por todas estas fases y además tú te quieres olvidar, pero el mercado te lo recuerda que está ahí, te lo recuerdan los periódicos, te lo recuerdan las redes, pues mucha gente es cuando capitula, es decir, lo vende todo y se va y dice, nunca más invierto, por haberlo hecho mal, claro. Y luego y finalmente, ya cuando todo está fatal, vuelve en un momento, como después de una tormenta, a aparecer la esperanza. Luego viene un cierto alivio, ¿no? Como, oye, parece que esto sale adelante. Eso, por ejemplo, se notó mucho en breve en la pandemia, ¿no? Hombre, pues parece que no vamos a morir todos y ya luego el optimismo, llega una vacuna, nos van a vacunar, tal, y además la Reserva Federal está metiendo dinero y el Banco Central Europeo como no habían metido nunca, ¿eh? Eso es optimismo y tal. La pandemia fue un ejemplo de todos estos ciclos en un plazo relativamente alto. El mercado estaba muy bien, estaba muy bien orientado y de repente llegó el virus y pasamos a todo este proceso. Ansiedad, yo creo que no hubo ni negación, vamos, ansiedad viendo las noticias, de ahí al miedo, pánico, desesperación, todos confinados y capitulación. Y ahí los que les habían dicho que no se preocuparan, que compraran el SP500, pues vendieron porque dijeron, bueno, esto no hay quien lo aguante, ¿no? Me he parado un poco aquí porque creo que es muy importante. Entonces volveremos sobre ello. Esto me recuerda un chiste que no puedo contar aquí, pero esto ahora no tenemos euforia. Esto no es euforia lo que tenemos ahora. Sí, las bolsas han subido, las bolsas llevan tiempo subiendo, aunque han tenido un año complicado el año pasado porque llegaron a bajar bastante. Euforia fue en 1987, que la película más famosa, no les digo, es como ahora Barbie, no sé si es Barbie o Oppenheimer o la que sea, la más famosa era Wall Street, de Michael Douglas, aquí lo vemos muy joven, de tiburón financiero. Esto es lo que quería ser mucha gente, no digo todo el mundo, pero mucha gente, y la película más taquillera, creo que le dieron también Oscar a que era muy buena película. Euforia es lo que pasó en el año 2000 con empresas como Terra. Terra era un portal de Internet y llegó a valer más que Endesa, más que Endesa. Y bueno, ingresaba dinero, pero desde luego que no ganara no es un problema, porque tampoco ha ganado dinero Amazon en mucho tiempo, pero ha ingresado cada vez, tenía mayores ingresos, pero Terra tampoco era eso, es decir, que fue un bluff, pero aquello era Terra, bueno, llegó a valer más que Endesa. Eso es euforia, eso es locura, eso es el momento en que no hay que estar en el mercado. Bueno, y euforia, pero euforia millennial, la que hemos visto en las cripto, que yo no tengo nada contra el Bitcoin, las otras habría que verlas cada una por separado. Mi Bitcoin me parece una gran idea, muy interesante. Lo que pasa es que ha caído en el sitio inadecuado y ha sido más una ficha de casino hasta hace, a ver ahora probablemente ya con el tema de los ETF y todo eso se vaya convirtiendo más en un activo financiero, pues con su utilidad, pues por ejemplo nos puede llegar a ser muy útil, no para proteger de la inflación ni la Reserva Federal, porque ya han visto lo que ha pasado con el Bitcoin cuando se ha disparado la inflación y ha subido los tipos de interés de la Reserva Federal, así es lo que más ha caído. Pero si en algún momento hay una crisis de deuda y la gente no confía en los gobiernos y su deuda podría ser muy útil, es un ejemplo, aparte de para transferencias de dinero, para todo. Pero bueno, tuvimos euforia de Bitcoin, que acabó en una caída del 75% en 2021, pero bueno, para euforia esta, es que
pasaron, yo creo, de no sé cuánto subieron lo de Luna y acabó valiendo cero, creo recordar. O sea que esto es otro ejemplo de euforia. Luego está la exuberancia. La exuberancia es el momento que todavía hay cierto sentido común. O sea, hay mucha alegría, pero hay sentido común. Y esto fue más o menos la exuberancia de cuando llegó Reagan al poder y Margaret Thatcher al cabo de cierto tiempo. Porque había una base, es decir, esta gente con sus defectos, pero para el mundo de los negocios, el empresariado, etcétera, fue muy bueno. Para la economía fueron muy buenos, por lo menos inicialmente. Había una buena base. Pero claro, se pasó a una exuberancia yuppie. Los yuppies eran, pues eso, los jóvenes ejecutivos y todo aquello. Y ahí ya empezaba, pero es importante ver las distintas fases, porque esta es la previa a la euforia. Entonces ya se empezaba a ver cómo aquello empezaba a ser demasiado exuberante, por decirlo como se dice técnicamente. Otro ejemplo muy interesante, la exuberancia seguida de la euforia. Porque, insisto, aquí lo que queremos saber es dónde estamos y qué nos queda por delante o si estamos aquí. La exuberancia y la euforia es lo que pasó entre el 94 y el 2000. Fue cuando empezó a crecer todo el tema de los ordenadores personales, IBM, tal, Hewlett Packard, incluso Apple. Y en paralelo, claro, Microsoft, que es el que hacía el lenguaje de los ordenadores, para los programas de software, etcétera. Y bueno, pues aquello es esa época en que llegamos al final a la euforia, que fueron las .com, porque las Terra, las empresas de Internet valían lo que no está escrito. Ahora se ha roto en el caso del Nasdaq 100 el máximo anterior. Pero es que en el caso del Nasdaq, y hablo de memoria, creo que todavía no, porque precisamente se marcó hace 24 años. Fíjense la euforia que había. Y luego sí había una base. Pero claro, la cosa es que hay una base, siempre hay una base, pero otra cosa es la locura. Bueno, lo bueno es que todas estas cosas dan avisos. Yo solo he cogido un ejemplo, pero yo les podría estar aquí hablando de ejemplos de avisos, de exuberancias, de euforias, lo que quieran, porque alguna ventaja tiene que tener ser viejo, y es que has vivido estas cosas, ¿no? Pero avisan bastante. Por ejemplo, de la exuberancia irracional de que hay, digamos, digamos, en este periodo del que estamos hablando no viene tanto por el aviso, no viene tanto por las .com solo o porque Terra valiera más que Endesa, etcétera, sino que en este caso se debe a algo que era una locura. Yo, de verdad, esto hay que vivirlo para darse cuenta hasta qué punto en el mundo del dinero se pierde totalmente el control. Ahora parece mentira, porque como solo se habla de desgracias y de que va a explotar burbujas y todo el mundo las anuncia, y si alguien quiere valer algo en Twitter, tiene que anunciar la siguiente burbuja, pero realmente en esta época no era tan así y entonces es cuando se producían. Entonces, un trader muy listo, Rosenfeld, pues claro, él era listo, él comercialmente dijo, esto es un bombazo. Entonces juntó un montón, no solo a estos, un montón de académicos. Pero claro, con unos títulos, uno había sido presidente de la Fed y 2 premios, yo creo que había incluso 3 o 4 premios Nobel de Economía. Los juntó a todos y ¿qué podía salir mal? Los académicos no suelen conocer bien los mercados. Igual que yo, seguramente nunca seguramente nunca me van a dar el premio Nobel de Economía por motivos obvios, pero esta gente es muy peligroso. Los economistas puros no son los mejores consejeros en los mercados porque no lo viven, no por otra cosa. Y en este caso, pues fue horrible, porque es que tuvo que intervenir la Fed, no este estaba pringado, si me permite la expresión, tuvo que intervenir la Fed, de la que se lió, porque estos tipos lo que hicieron es que como ellos eran tan listos, llegaron a la conclusión de que su método era perfecto. Y entonces, ¿qué hicieron? Un hedge fund que se endeudaba, creo recordar que hasta 20 veces su valor. O sea, donde tenían $1.100, pedían crédito por 20 veces más. Porque claro, no podían fallar. Y convencieron a mucha gente. Claro, era enorme el fondo, era enorme porque era el dinero que habían aportado todos los pardillos, si me permite la expresión, que se creyeron la película, más multiplicado por 20 gracias a un crédito que también daban unos bancos muy pardillos, impresionados, por eso sí, todos estos impresionan mucho, que les daban a toda esta gente. Entonces, claro, aquello, el día que dio el tangartazo, como no podía ser de otra manera, pues arrastró a todo el mercado y tuvo que intervenir la Fed. Pero lo que a mí me importa es que vean ustedes esto. Es decir,
que es un aviso. Esta caída es el LTCM en el 98 y es previo, o sea que tenemos una época de subida racional. Esto es normal que subiera, es que fue, digamos, la economía norteamericana había mejorado mucho gracias a Reagan y luego llegó Clinton y bueno, pues esto también fue muy positivo para el mercado. Entonces todo esto tiene una base. Luego ya se entra en una fase un poco más loca, que fue ya lo que veíamos eso, pues en el 98, etcétera, ¿no? Nos da un aviso el LTCM o cosas como lo de Terra. Pero aún así el mercado aguanta, porque cuando el mercado se vuelve loco a la baja o al alza, tiene mucho aguante. O sea, tiene o sea, la locura humana no tiene límite, igual que la estupidez, ¿no? Entonces, hay un momento en el que no hay quien lo pare. Lo podemos ver pronto, no pronto, dentro de un tiempo en la deuda, ¿no? Los políticos han dicho, yo me endeudo y ya está. Qué bien va la economía, claro, me estoy endeudando hasta las cejas, no va a ir bien. Es como una familia que dice, le dices, qué bien les va, coche nuevo, yate, claro, si está todo a crédito. Claro, el día que eso salta. Pues esto es un poco algo que puede ocurrir, un ejemplo de lo que puede ocurrir en el futuro. Pero de momento estamos en esto, en lo que estamos y es en lo que pasó con el LTCM, que fue un gran aviso. Oiga, que se nos está yendo la olla. Y bueno, pues efectivamente, luego ya en el 2000 se produjo la explosión de la burbuja. Entonces sí que había una burbuja en las .com cuando nadie lo dice, porque normalmente nadie lo dice. Luego hay señales de euforia de andar por casa. Y esto de verdad es cierto. O sea, lo he vivido tanto que les puede ser muy útil, ¿eh? La primera son los amigos en bodas y bautizos o cualquier cosa que junte a muchos amigos. Si te empiezan a preguntar sobre la bolsa, malo. Esto hace poco, hace no tanto, en el 2020 eso o así, me pasó mucho con el Bitcoin. O sea, yo iba a cualquier reunión de gente, de amigos, la barra del bar, lo que fuera, y todo el mundo preguntaba por el Bitcoin, todo el mundo. Es que los amigos de mis hijos, veinteañeros, eran amos del universo. Durante el confinamiento se habían puesto a invertir en Bitcoin y ya todos tenían planeado vivir sin trabajar del Bitcoin, de especular con Bitcoin o supongo que otras cripto, todos amos del universo. Claro, acabó como acabó. También se ve mucho, esto de verdad pasa bastante, en que empieza a hacerse publicidad donde normalmente no se anuncian cosas financieras. Desde un estadio de fútbol hasta una marquesina. Y luego lo más, esto es cierto, digamos, yo les voy a contar una anécdota. En aquella época los años 2008, 2007. 2007 se estaba creando un burbujón inmobiliario brutal en el mundo entero y en España en particular. Y yo recuerdo que como alguien cercano me dijo, oye, me voy a juntar con el vecino vamos a darle el pase a unos chalés sobre plano y tal. Y yo, según lo oí, escribí un artículo que está ahí en La Vanguardia, 2007, diciendo España es un hedge fund inmobiliario, diciendo que aquí va a pegar esto un trayazo. Porque cuando este tipo de gente que jamás invierte, pero ni en bolsa, ni en inmobiliario, ni en nada, se han convertido en amos del universo y en promotores inmobiliarios vendiendo y comprando sobre plano, algo va a saltar. Y saltó. Pero de estas, insisto, es que no es que sea una, es que realmente hay una estadística y yo creo que tenemos que tomarlo en serio. También se ven señales de exuberancia en el sector. Los que estamos dentro tenemos una ventaja y es que lo vemos desde el sector. Entonces, por ejemplo, una cosa que se nota es que los inversores modifican al alza su perfil de riesgo. De repente empiezas a notar que la gente, el perfil de riesgo es el que es tu asesor el que te tiene que meter más exposición o menos a renta variable, pero tú eres como eres. O sea que tú no eres más alto, más bajo, rubio, moreno y cambias porque sí. El perfil de riesgo de la gente, su capacidad de asumir riesgos es la que es. Entonces, de repente ves que la gente lo va cambiando. Cada vez quiere más riesgo y aumentan los inversores por sí mismos la renta variable. Yo recuerdo justo antes de la explosión de la burbuja del año 2000, llegó al despacho una señora que le había tocado la lotería. Y yo le dije, hombre, como está todo muy loco, pues yo creo que iría con cierta prudencia, porque usted con lo que le ha tocado va a vivir usted y sus hijos y probablemente sus nietos. Si ahora es un poco cuidadosa, va a vivir muy bien. Dijo, no, 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 pero si yo estoy viendo aquí la tecnología, el Terra, el otro, el Maroto, el de la moto, yo quiero marcha. No me dijo así, así fue así, pero lo que me dijo.
Bueno, pues usted sabrá. Y se comió la caída y menos mal que la caída aquella tuvo una pequeña recuperación antes de caer del todo y ahí conseguimos salvar un poco los muebles. Una señal muy habitual es que los vendedores de miedo desaparecen de los medios y de las redes. Es verdad, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que toda esta gente que se dedica a llamar la atención diciendo la crisis, la burbuja, y que todo lo que publican siempre va a subir la inflación, el otro, no sé qué, que a veces bueno, saben que un día va a ocurrir, entonces están viendo a ver si algún día se lo apuntan, ¿no? Pero, digamos, venden así, venden libros, captan seguidores, generan clientes para que buscan protección ante... Esto es igual que en los 80 era Gordon Gekko, ahora es esto. Pero claro, cuando esas personas se van dando cuenta de que todo ese mensaje que lanzan de Armageddon inmediato y tal, deja de funcionarles y al revés, les perjudica, tienen menos seguidores, venden menos libros, menos gente en YouTube, pues entonces empiezan a desaparecer como discretamente, ¿no? O por lo menos ese planteamiento. Y eso ya es una señal, porque cuando se lía es precisamente cuando nadie lo anuncia. Entonces, también algunos se reciclan y se venden, se convierten en lugar de en vendedores de miedo, se convierten en vendedores de riqueza futura. O sea, veremos alguno, no quiero decir nobles, como dentro de un tiempo empieza, ya lo dije yo, el Nasdaq, y vamos a ganar mucho dinero y yo qué sé, cosas de este estilo, ¿no? Se produce un cambio total. Y aquí vamos a las conclusiones, aunque vamos a añadir algún dato importante, pero les hago la pregunta. Después de ver a Gordon Gekko, el Bitcoin, Luna, Thatcher, Reagan y el, digamos, esquema que les he mostrado, piensen un minuto, no quiero cogerle mucho tiempo a Javier, pero piensen un momento, ¿dónde creen ustedes, yo les voy a dar mi, por supuesto, mi versión, ¿dónde creen ustedes que está ahora psicológicamente los inversores respecto a la bolsa? Si estuviéramos en un sitio en directo, les pediría que levantaran la mano. ¿Quién piensa que estamos en una época de optimismo, en una época de alivio, en una época de exuberancia, en una época de euforia? O estamos en una época de... Bueno, pues no les puedo decir que levanten la mano, con lo cual les voy a dar mi versión. Y nuestra versión es que estamos en el momento del optimismo. No estamos, digamos, el alivio ya pasó, o sea, hemos pasado ahora hubo un momento complicado en el mes, entre agosto y noviembre, que pues la gente le entró la pájara de que los tipos iban a estar altísimos mucho tiempo, que eso ya se ve que no, puede que tarde más o menos en bajar, etcétera, pero no parece que vaya a ser así. Por lo tanto, no diría que estamos yo creo que el alivio ya pasó, ahora hay cierto optimismo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo estamos viendo en los índices que están rompiendo máximos anteriores, pero cuidado, máximos que son de hace a lo mejor 2 años, ¿eh? O sea, que hemos pasado antes por todo lo que hemos pasado. Eh, yo y esta casa pensamos que desde el punto de vista psicológico estamos en la fase del optimismo. Por lo tanto, o a lo mejor un poco más arriba que el optimismo, si hablamos de Estados Unidos, si hablamos de España, desde luego, porque de verdad, la España que yo viví en los 80 o en el 2000 o del Bitcoin, comparada con la España actual a nivel de inversión, no tiene nada que ver, ¿eh? Que la gente ahora habla de otras cosas, pero no habla para nada de esto y a mí no me pregunta nadie en los bodas y bautizos ni por el Bitcoin, ni por la bolsa, ni por nada. Sí he notado una cosa curiosa, que ya hay una película, cada época tiene los suyos, sobre estos chavales que ganaron mucho dinero poniéndose cortos en unos valores, los de Reddit. Y no la he visto, porque yo creo que va a ser un poco, aunque no creo que esté muy bien hecha, pero ya hay una película, ¿no? Sobre chavales que ganan dinero en bolsa, en este caso muy sofisticado, poniéndose cortos, como lo de Grifols, algo así. Entonces, ya bueno, pero yo creo que todavía no tenemos esa cosa de que es lo que más pesa en la gente. Antes de acabar, quiero presentarles 3 o 4 datos para ver si los datos, los números, avalan esta idea nuestra de que estamos en una época más bien de optimismo, que no estamos en una época de euforia ni de exuberancia. Por ejemplo, ¿cuál es el apetito por invertir en renta variable en Estados Unidos? Esto se mide y, bueno, se puede ver que está bien hecho porque ha habido momentos muy altos que coinciden, pues eso, con momentos bueno, pues justo antes esto es la crisis subprime, que antes de la crisis subprime había, todo el mundo era eso, amo del universo.
años anteriores que han sido muy buenos, incluso antes de la pandemia, realmente estamos todavía muy abajo. O sea, y esto, como ven ustedes, es pendular. O sea, es cierto que ya es difícil pasar estos niveles, llegar a aquellas euforias, pero vamos, con que, con que llegáramos aquí, no les quiero hacer una idea la de bolsa que hay que comprar o sea, que si hay un apetito como este, hay que comprar muchas acciones. Luego también hay muchísimo dinero, y esto es importante, porque muchas veces el apetito por el riesgo viene de lo poco que te estén pagando en la cuenta bancaria, en las letras del tesoro, etcétera. Entonces, cuando este dinero, si es que ocurre, y yo creo que acabará ocurriendo, deje de estar remunerado al 4%, estoy hablando de Estados Unidos, 4 o 5%, esté remunerado al 2,5%, pues habrá dinero que se irá al SP 500. Y finalmente este viejo conocido, yo les he dicho en muchas ocasiones, pues es viejo conocido y me reconocerán que hasta ahora he acertado. Hace ya tiempo yo les comentaba que había 3 superciclos. Dentro de lo que es el ciclo alcista de largo plazo del SP 500, que es una realidad, que la gente, cuidado, esto no lo aguanta. Estos periodos, porque cuando les dicen a ustedes, no, usted compre el SP 500 y olvídese, sí, tú tírate todos estos años de arriba para abajo con caídas del 30%, o estas. Entonces les quiero decir que los superciclos existen y tenemos este, no voy a insistir porque lo he mencionado otras veces, y ahora, esto lo digo yo desde hace muchos años, me reconocerán esto, y ahí estamos. Estamos dentro del ciclo alcista a largo plazo, estamos en el superciclo número 3, que es este en el que estamos ahora, y me afirmo en ello con la llegada de la inteligencia artificial, no por rollos ahí de, qué bonito, tal, sino porque la inteligencia artificial va a generar un fuerte incremento de productividad. Pero ahí ya estoy entrando en algo que no es el tema de hoy, sino porque hoy el tema es la parte psicológica y sociológica. Pero me gusta que se vea apoyado en cuál es el apetito de riesgo de la gente, cuánto dinero hay ahí fuera y que no está en bolsa, y finalmente en qué parte del superciclo estamos. Y concluyo, no hemos alcanzado, nuestra opinión, no hemos alcanzado niveles de euforia o exuberancia, es decir, el mercado tiene posibilidades de llegar todavía a esos niveles. Tampoco sabemos cuándo vamos a alcanzarlos. Esto es importante, parece una perogrullada, pero no lo es. Quiere decir que antes de llegar ahí podríamos tener, pues claro, por supuesto, puede haber un problema en Oriente Medio, puede haber muchas cosas. Entonces no es inmediato decir, no, como estamos en esta parte del ciclo, la siguiente es la euforia. No, antes de llegar a la euforia podemos tener una corrección del 20%. Bueno, 20 me parece mucho, pero puede pasar algo que nos haga que corrija el mercado. Pero lo que sí les puedo afirmar es que no estamos en una fase de euforia o exuberancia, y que la historia nos dice que esto siempre se repite, que esto es muy importante. No es que sea ocasional, es que siempre ocurre. Pensamos que lo más sencillo es estar en bolsa y que tener ustedes un asesor o un gestor que haga su trabajo. Pero mucha gente, no, yo espero porque, a ver, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque, no, claro, porque están acostumbrados a que su gestor no suba o baje el peso de la rentabilidad en cartera. Pero si trabajan con gente que sí hace eso, pues no se preocupen, ya lo hará el gestor. Y también muy importante, tendrá que ser alguien que sepa cuándo cubrirse. Todas lo pueden ver en nuestra página de rentabilidades. Nosotros en la pandemia, porque está en Nextstep, nosotros llevamos mucho tiempo en el mercado, el equipo, pero Nextstep empieza en 2019, realmente casi 2020, y nos pilla la pandemia. Y sí, caemos, pero enseguida recuperamos. Entonces, aquella vez fue una cobertura muy especial, porque lo que hicimos fue irnos a tecnología. Claro, si todo el mundo nos iba a mover de casa, pues Amazon, Netflix, todo aquello. Y bueno, lo pueden ver ahí. No sufrimos tanto la pandemia, recuperamos enseguida. En 2022 nos cubrimos que la mejor cobertura, como decían cuando yo era joven, es que el papel lo tenga otro. Lo que hicimos con la caída de la renta fija es quitarnos de en medio, igual que la renta variable parcialmente en 2022. Es decir, alguien que ustedes puedan ver que cuando las cosas se complican actúa. Que no se siente y dice, no te preocupes, que esto es para largo plazo. No, pues que estoy perdiendo un 30%, un 15% luego, es para largo plazo. No te preocupes que yo sigo cobrando la comisión, ¿no? Trabajen con un asesor que pueda y sepa ponerse corto. Porque hay gente, ahora es muy fácil, ponerse corto es apostar contra algo, un valor. Hablábamos antes de Grifols, pero igual que alguien puede apostar porque Grifols caiga, también puede apostar porque caiga el SP 500, el Eurostoxx, la renta fija. Esto ahora mismo es muy fácil. Pero no hace falta, o sea, con fondos de inversión,
incluso fondos de inversión tradicionales, no solo ETFs, que por supuesto. Entonces, tienen que trabajar con alguien que sepa hacer eso, porque si no, cuando se líe, no es decir, no, entonces ya me vendo y me voy. No, no, es que cuando se líe lo que hay que poder es cubrirse. Es decir, que hay que tener ETFs o fondos que nos permitan que hacerlo relativamente rápido, ¿no? Y que trabajen ustedes con plataformas. Nosotros no cobramos de ninguna plataforma. Nadie nos paga por recomendar tal plataforma, esta o la otra, pero sí nos interesa como asesores que ustedes tengan acceso a los productos adecuados para cada fase. Es que si el problema viene porque, bueno, pues hay una fase euforia y luego caen las bolsas, tienen que tener ustedes acceso a fondos que se pongan cortos, pues si no, o sea, es que pueden ganar dinero con esa caída. O si es una crisis de deuda, tienen que poder comprar fondos que inviertan, por ejemplo, en franco suizo o en Bitcoin, ETFs en este caso. Es decir, que tienen que trabajar de verdad desde ya con plataformas con toda la paleta de colores. Esto que nos pasa a nosotros, de ver a muchos clientes que es que nos da pena, trabajan en entidades grandes y luego es que no tiene la entidad un fondo de tecnología, es que no tiene un fondo de tecnología especializado en tecnología. En fin, es así. Entonces, pero habiendo tantas que los tienen y que tienen ofertas muy buenas, hay que trabajar con ellas. Y eso es todo. Como decían en los dibujos animados, me habré pasado seguro un poco, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena y que no me pasa más tanto. Creo que me he pasado como 5 minutos sobre el horario previsto. Te cedo la palabra, Alejandra, y me quito en medio. Muy bien, Víctor, pues muchísimas gracias por esta aproximación sociológica a los mercados, que recordemos están gestionados por personas y para personas. Vamos ahora con la presentación de Javier Tomé de FIMAR. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Eh, bueno, en primer lugar, gracias a Víctor y Alejandra por haber compartido esta jornada con nosotros. Siempre es un placer. A ver, nosotros vamos a hablar de cómo vemos por lo menos la primera mitad del 2024. ¿Vale? Espera, voy a ir compartiendo esto. Digamos que vamos a dar nuestra visión un poco de los mercados y lo que vamos a hacer es resumirlo luego en cómo tenemos nosotros estructurada una cartera que es nuestro fondo mixto, que es un poco el emblema de la casa, cómo lo tenemos preparado, ¿no? para estos primeros meses del año. Digamos que 2023 ha sido un año raro, entre comillas. Ha sido incluso un año agridulce, ha sido, al menos para mí. Ha sido un año de volatilidad objetivamente normal, no nos vamos a engañar. Los mercados van y vienen y se vuelven locos y pasan de la euforia al pesimismo y a la depresión. Pero os digo que ha sido un poco un año raro o agridulce porque después de un terrible 2022, la verdad es que los índices, las bolsas o casi cualquier activo financiero todavía no ha recuperado a día de hoy aquella marca de agua que marcó en 2021, es decir, llevamos 24 meses y los mercados están todavía en pérdidas. Esa es la verdad, del que entró arriba del todo. Siempre decimos que los mercados suben por la escalera y luego se tiran por la ventana, ¿no? Bueno, lo que nosotros intentamos es subir por la escalera y tener las ventanas cerradas, ¿no? Hasta cierto punto. Como sabrán, la inflación pues es lo que ha dominado los titulares en 2023. Parece que también nos está empezando a dominar a principios de 2024. Sinceramente, estamos todos un poco fritos ya de hablar de la inflación, de los tipos de interés, pero coincidirán, o al menos consenso un poco de mercado, en que incluso los banqueros centrales ya lo dicen, que ya habríamos visto los tipos de interés arriba del todo. De hecho, los de mercado ya empiezan a bajar. Algunos banqueros centrales en algunas apariciones incluso insinúan ya que podríamos ver algún recorte para el año o sea, para el segundo semestre del 24, ¿no? Y eso apoya claramente la renta fija, pero con matices, que ahora los vamos a ver. No cualquier renta fija, desde nuestro punto de vista. Por entrar un poco en materia, aquí les he puesto, por ejemplo, un gráfico con el número de defaults o de quiebras que está habiendo en Estados Unidos.
A pesar de que el PIB más o menos está funcionando en términos reales, cuando le descuentas la inflación, pues funciona también más o menos bien, pero sí que hay una serie de indicadores adelantados que sugieren que el horizonte que nos viene, pues igual no es tan bueno como nos están diciendo los mercados. No voy a ser ni agorero, ni catastrofista, ni nada por el estilo. Pero sí que les voy a enseñar una serie de indicadores que hay que tener en cuenta. Y este es uno de ellos. Los capítulos 11, que como sabrán es a lo que se atienen las empresas americanas cuando hacen suspensión de pagos, está subiendo de manera alarmante, superando incluso los máximos que vimos en los picos del COVID. Pero es que tenemos también los defaults en los tramos high yield, en los bonos de menor calidad, están ya en el 4%. Para que se hagan una idea, en los peores momentos esto llegaba al 7-8%. No es que un 4 sea mucho, es que viene subiendo. Ese es el tema. El ritmo de compraventa de viviendas, pues, ¿qué les voy a contar, no? Está en los peores niveles desde la crisis del 2008-2009. El nivel de compraventas, el número de transacciones. Normalmente primero se paralizan las transacciones y luego los precios bajan. No digo que vayan a caer, ni mucho menos, pero hay que tenerlo en cuenta en una especie de ecuación mental de rentabilidad-riesgo, ¿no? La confianza del consumidor está donde está, las lecturas de PMI, hoy han salido unos PMI medio buenos, pero los últimos PMI estaban saliendo bastante malos, ¿no? Y el desempleo, aunque sigue siendo bajo, va creciendo, va subiendo. En Estados Unidos estamos en tasas del 4, cuando Estados Unidos va muy mal se ponen tasas del 7-8 también. Pero es verdad que históricamente cuando el paro americano empieza a subir, sube de golpe. Es decir, que estemos en un 4, que sea bajo, no significa nada, ¿no? Esto es lo que les decía de las tarjetas de crédito. También estamos en niveles de morosidad en los bancos pequeños americanos, por ejemplo, estamos en máximos históricos de morosidad en tarjetas de crédito. En los bancos grandes, en los 100 primeros bancos, aunque estamos en morosidades que son menos de la mitad, esa es la verdad, y aquí se pone en manifiesto cómo gestiona el riesgo unos y otros, pero también está subiendo, ¿no? Y sin embargo, ¿qué tenemos? Pues nos encontramos con las bolsas, pues como decía, todavía no en máximos históricos, pero sí en niveles muy altos. No digo que la bolsa esté cara, de hecho no lo está, ya lo vamos a ver también. Está apetecible, está para comprar la bolsa, pero hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que los mercados han descontado, sobre todo en 2023 y especialmente en la última parte del 2023? Pues la misma canción, ¿no? La inflación ha llegado al final, la inflación tiene los objetivos, los tipos de interés nos los van a bajar y es el momento de coger riesgo. Entonces, el miedo a perderse algo, que sinceramente no sabemos muy bien lo que es, ha superado con creces el miedo a esas malas sensaciones que nos están transmitiendo, y me atrevería a decir de forma agónica, los datos macroeconómicos. Y eso posiciona o sea, las bolsas donde están han posicionado a muchos inversores a beneficiarse de todo lo bueno que pueda venir, pero no para un escenario en el que la hipótesis del aterrizaje suave o ese soft landing que tanto les gusta hablar a los bancos centrales no se cumpla. Nosotros no estamos diciendo que no haya que tener bolsa, de hecho, luego lo vamos a ver con detalle, pero lo que decimos es que quizá esas hipótesis del soft landing no se cumplen. Les voy a dar un dato. De los últimos 9 procesos de de bajadas a ver si lo digo bien. En los últimos 50 años, de las 9 veces que los bancos centrales han hecho un proceso de subidas de tipos de interés, que solo ha pasado 9 veces en 50 años, para que se hagan una idea, en esas 9 veces los bancos centrales, la FED en este caso, siempre hablaba de aterrizaje suave. Siempre. La recesión, la depresión o lo que sea, no existe en su vocabulario. Lo que existe siempre es el aterrizaje suave. Pues bien, de esas 9 veces, en 7 se acabó en recesión. No tiene por qué ser una cosa dramática, no tiene por qué ser una depresión, no tiene por qué ser una hecatombe, ni mucho menos. Lo que digo es que donde están los mercados y con probabilidades
vamos a asignarle probabilidades, o al menos los bancos de inversión asignan probabilidades del 50% de una recesión, no tenemos los elementos necesarios para ir con el pedal a fondo, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, cómo están las bolsas en valoración. La realidad es que no están caras, ¿eh? La bolsa europea, la bolsa inglesa, los mercados emergentes, que ahora los veremos, incluso China. No solo es, o sea, no es que estén baratas respecto a sus medias, es que están, en algunos casos, cerca de sus mínimos de los últimos, desde 1990, de sus mínimos de valoración en términos de PER, por ejemplo, ¿eh? La única bolsa que estaría por encima de sus medias es la americana, pero ya sabemos que la bolsa americana está muy distorsionada por estos el SP500 en este caso, pero ya sabemos que está muy distorsionada por esos 10 grandes nombres que van muy bien y se llevan el múltiplo, que cotizan muy caros, yo creo que merecidamente hasta cierto punto, pero se llevan muy hacia arriba el múltiplo de todo el índice, porque pesan como un 30, casi un 40%, ¿no? Bien es cierto que las bolsas europeas nunca han estado, bueno, hace más de 20 años, que no están nunca tan baratas en términos relativos respecto a la bolsa americana. Eso es cierto. Y bueno, ya se ven los gráficos también, ¿no? ¿Es momento de bolsa europea más que bolsa americana? Nosotros no somos de hacer un análisis muy desde arriba. Nosotros vamos compañía a compañía, ahora lo veremos también. Pero sí es cierto que en general encontramos compañías buenas más baratas en Europa que compañías buenas baratas en Estados Unidos. Siendo conscientes de que posiblemente en Estados Unidos haya más compañías buenas que en Europa. Esa es la verdad. Tenemos el mundo emergente. Los mercados emergentes, la verdad es que han sido siempre, bueno, al menos en los últimos, no sé, 10 años han sido esa eterna promesa de que son mercados que crecen con compañías que crecen mucho más, con países que van mucho mejor, pero la realidad es que no funcionan, al menos las cotizaciones. Tenemos que irnos a más de 20 años atrás para ver las bolsas emergentes también tan baratas en términos relativos. Nosotros creemos que hay que estar en bolsas emergentes, ¿vale? Sobre todo cuando tenemos el dólar que está tan apreciado. Para nosotros, cuando se tocó la paridad, fue ya una señal de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Ahora estábamos en 1,09. Tenemos el dólar cubierto, en nuestro caso. Si el dólar se deprecia, eso es bueno para los mercados emergentes, por un tema de exportaciones, porque también emiten deuda en dólar y en euro, con lo cual cuando el dólar se deprecia, deben menos dinero, por así decirlo. Creemos que hay que estar. China, por ejemplo, China pesa más o menos entre el 15 y el 20% de los índices mundiales de emergentes, ¿no? China es un país en el que nadie quiere estar ahora mismo. Es curioso, nadie de los mercados quiere estar en China, pero todos los empresarios del mundo siguen queriendo estar en China, ¿no? Es decir, todo ese riesgo reputacional, regulatorio, que puede ser cierto, ¿eh? Y todos esos desequilibrios que tiene China, incluido el sector inmobiliario, tienen una burbuja interesante allí, en el sector inmobiliario, está muy metida en los precios, porque al final si nos vamos a las grandes compañías, ya no solo China, sino de los mercados emergentes en general, vemos nombres que lo siguen haciendo muy bien a nivel fundamental, que siguen creciendo a nivel ventas, que siguen con buenos márgenes, que generan muchísima caja. Y cuando las cotizaciones bajan, pero los beneficios suben, eso representa un abaratamiento de la compañía, una contracción de los múltiplos tremenda, ¿no? Y creemos que hay que estar. Es decir, cuando nadie quiere estar es cuando hay que empezar a mirarlo con un poco de cariño. Si nos vamos a la renta fija, que al final es un poco la parte que más pesa en cualquier cartera así un poco de banca privada, como la que luego veremos, la renta fija al final es lo que más pesa, normalmente. Nos encontramos en un escenario en el que por primera vez en más de 10 años la duración de un bono es inferior a la TIR de ese bono. Y eso nos da un colchón muy bueno, tremendo. Yo creo que se va a hacer dinero en renta fija en los próximos años. Aquí tenemos, en este gráfico, por ejemplo, tenemos dónde están las yields, la TIR de los diferentes segmentos de renta fija, dónde están sus máximos y sus mínimos de TIRes.
y dónde están sus medias. Estamos muy alejados de las medias todavía, por mucho que haya corrido el mercado. Es lógico, los tipos hoy en día son mucho más altos, ¿vale? No nos vamos a engañar. Y es verdad, y hay que ser consciente de que los tipos han estado tanto tiempo tan bajos que las medias históricas están distorsionadas, ¿vale? Ya les digo, nosotros no somos de la opinión de que los tipos de interés se van a ir otra vez al cero, como estábamos, o a negativo. Es decir, el COVID, digamos que representó en el mundo un reset de los mercados financieros. Y aunque no lo parezca, a día de hoy todavía estamos con las secuelas del dichoso virus, porque la inflación la tenemos todavía. Y eso son secuelas. Esa inflación que, por cierto, viene más por el lado de la oferta que por el lado de la demanda. Fue el COVID lo que paró las cadenas de suministro. La demanda era la misma. Al no haber suministro, los precios suben. Y eso es la inflación. Hay potencial en renta fija, pero hay que tener cuidado. Y ahora lo vamos a ver también. Imagínense, por ejemplo, un bono investment grade, o sea, de buena calidad, que está cotizando al 3,5, con una duración 2. Si ese bono bajara de rentabilidad al 2,5 en vez del 3,5 en 12 meses, eso significaría que estaríamos ganando pues el 3,5 el cupón más un 2% en precio. Si fuera al contrario, si los tipos subieran, todavía estaríamos ganando un 1,5, perderíamos un 2 por el precio, pero ganaríamos un 3,5 por el cupón. ¿Qué quiero decir con esto? Que la duración nos enseñó en 2022 que después de 20 años de bajadas de tipos, los mercados nos enseñaron lo que la duración es capaz de hacer, ¿no? En esa búsqueda o en ese alargamiento de vencimientos, en una búsqueda desesperada de rentabilidad, ¿no? En un mundo en el que, como sabrán, los banqueros centrales confiscaban el ahorro a base de tipos negativos y premiaban al que asumía riesgos, ¿no? La pregunta es, y aquí es donde viene un poco la cuestión de la renta fija, ¿por qué podrían subir los tipos en 2024? Ya digo, no creo que vayan a subir los tipos, pero hay que ponerlo encima de la mesa. El primer motivo sería pues porque la inflación se vuelva a descontrolar, lo cual descartamos, porque eso significaría también un recalentamiento, un crecimiento extraordinario que sinceramente no lo esperamos. Lo que esperamos más bien es una desaceleración fuerte de beneficios empresariales y en algunos casos, en algunos países, en algún momento empezará a haber algo de recesión. En definitiva, el mundo en 2024 va a crecer menos. Pero la TIR de los bonos también puede subir por otro hecho. Te pueden estar bajando los tipos de interés los bancos centrales y, sin embargo, los tipos de interés que se cotizan en los bonos subir. ¿Por qué? Pues por el riesgo de crédito. Recuerden que un bono cotiza dos riesgos en su tipo de interés. El primero es el de tipo de interés, que se mide a través de la duración, pero también está el riesgo de crédito. El riesgo de crédito no es más que ese extra rendimiento que me tiene que dar el bono por encima de su treasury de referencia para compensarme el riesgo de tener un bono de Telefónica en vez de un bono del Estado español, ¿no? O francés o alemán o americano. Pues ese spread de crédito, si entramos en un mundo que desacelera, lo lógico es que se amplíe. Ya digo, las duraciones son en general inferiores a la TIR de los bonos, pero lo que quiero decir es que podemos ver en 2024 escenarios en los que los tipos de mercado suban porque haya estrés. Normalmente, cuando te empiezan a bajar los tipos, las primeras bajadas, el mercado no te las compra, ¿vale? Y no te las compra por una sencilla razón, porque ya te las ha comprado antes, ¿vale? Esa es la primera. Pero también porque cuando te empiezan a bajar los tipos, la cuestión que hay en el mercado ya no es el miedo a la inflación. Es decir, en algún momento del 2024, sin darnos cuenta, los titulares dejarán de ser, ojalá me equivoque, pero dejarán de ser la inflación. Los titulares empezarán a ser el crecimiento. Que estamos creciendo menos o que estamos creciendo más. Pero la inflación dejará de ocupar titulares porque sigue bajando. Pero cuando empiecen a bajar tipos y los empiezan a bajar, el mercado se empezará a plantear el por qué nos los están bajando, ¿vale? Entonces, podemos encontrarnos momentos de ese tipo que
dicho sea de paso, para nosotros serían una magnífica oportunidad de subirnos otra vez a tipos de interés superiores en crédito, bonos de empresas, ¿vale? Este gráfico, por ejemplo, lo ilustra muy bien. Esto es la correlación que ha habido históricamente entre los defaults o las suspensiones de pagos de los bonos, o sea, de las suspensiones de pagos que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, y eso lo comparamos, y la correlación es bastante buena, con el spread de los bonos high yield. El spread al final es ese extra rendimiento que nos da el bono por encima de su treasury de diferencia. Y es a través de lo cual se mide el riesgo de crédito. Cuando las cosas van mal y hay quiebras, ese spread de crédito se amplía, la TIR sube. Pero, sin embargo, en estos últimos año y poco, con las suspensiones de pagos incrementando, lo hemos visto al principio, sin embargo, los spreads de crédito, esos diferenciales de crédito, prácticamente no se han movido, están todavía muy abajo. Entonces, una de dos, o las suspensiones de pagos empiezan a caer, o los diferenciales de crédito empiezan a subir. Y si empiezan a subir, eso significa que los tipos, sobre todo en tramos high yield y sobre todo en duraciones largas, empezarán a subir. Y si empiezan a subir, eso significa que el precio del bono a corto plazo bajará. No digo que se vaya a perder dinero en 2024. Al contrario, yo creo que este año se va a hacer dinero. Pero creo que hay que poner sobre la mesa los riesgos. Más que poner todo lo bueno, hay que, como decía al principio, ¿no? En esa ecuación mental de rentabilidad-riesgo, pues tener o ponderar los riesgos de alguna manera, ¿no? Y por ir un poco al grano, ir acabando, así es como tenemos nosotros una cartera mixta. Nuestro fondo de la casa, que es un balance portfolio, ¿vale? Esto es un fondo que puede llegar hasta el 30% en bolsa. Nosotros hacemos muy poco asset allocation, esa es la verdad. Nosotros hacemos muy poco market timing, esa es la verdad. Pero sí es verdad que durante el año, también es verdad que a finales del año pasado empezamos a quitar bolsa. ¿Por qué? Porque estábamos viendo unos incrementos, unas subidas bastante verticales y algunas valoraciones en algunos sectores que tampoco nos parecían ya normales y que se salían un poco ya de lo aceptable, ¿no? Entonces, como verán, tenemos menos bolsa de la que podemos, tenemos un 20% más o menos, sobre el 30% que podemos tenemos un 20%, tenemos un 2% en renta variable emergente y tenemos un 75% en renta fija que ahora les comentaré. La renta variable que nosotros hacemos es la de siempre, es decir, independiente de lo que pase, o sea, compañías, es lo que algunos llaman, que le ponen la etiqueta del quality value, ¿no? No sé cuál es nuestra etiqueta, la verdad. No me gustan mucho las etiquetas, pero es verdad que nosotros lo que nos gusta o de lo que presumimos es de que tenemos empresas muy buenas. Empresas que van bien independientemente de lo que pase en el mercado y que van menos bien cuando las cosas en el mundo van muy mal, ¿vale? Empresas que no son cíclicas, empresas que tienen caja neta, en la mayoría de casos, empresas que generan muchísima caja, empresas que han seguido creciendo en estos años. Lo que nos pasó en 2022 es que este tipo de empresas cotizan con cierta prima, es verdad. Son empresas que normalmente cotizan algo más caras que el mercado en su conjunto. ¿Por qué? Pues porque tienen esa calidad y hay que pagarla, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando te empiezan a subir los tipos de interés, porque la inflación se va de las manos, por un tema de tasa de descuento, pues el valor actual o el valor presente de esos flujos de caja futuros, es un tema un poco más complejo, pues hace que esas empresas valgan menos, pero es simplemente un tema de valoración. La realidad es que todas esas empresas han seguido yendo muy bien en estos últimos 2 años. Rotamos muy poco la cartera. Y a pesar de haber ido muy bien, pues en algunos casos hemos tenido caídas de 30 y 40% en algún nombre. En otros nos han subido 50 y 60, pero es verdad que hemos tenido nombres que nos han ido muy mal a pesar de que los fundamentales han ido muy bien. Pues eso se traduce en una contracción tremenda de sus múltiplos y un abaratamiento tremendo en muy poco tiempo. El múltiplo en las buenas empresas cuando caen se ajusta enseguida porque son empresas que crecen. Podemos hablar de nombres si queréis luego en el turno de preguntas. La parte de renta fija, por ejemplo, y aquí es donde viene un poco la amiga, la tenemos invertida, creemos que hay que estar mayoritariamente en el segmento de investment grade.
¿vale? Que es donde tenemos un poquito más. El investment grade es la máxima calidad. De ese 25% que ven ahí, hay una parte importante, por lo menos un 10%, que son gobiernos, que es lo que nos protegería en caso de que ese aterrizaje suave no sea suave, sino que sea un poco más forzado. Y aquí sí que nos permitimos, y eso es importante, alargar la duración, el vencimiento. Sabrán que a mayor duración, a mayor vencimiento, el precio del bono es más sensible a los cambios en tipo de interés. Aquí sí que lo alargamos, porque eso nos protege. Y lo que hacemos y lo que conseguimos es coger un tipo de interés alto a un plazo más largo. Asegurarnos ese tipo de interés. También tenemos bonos high yield, 23%, algo menos. Pero aquí, sin embargo, nosotros vamos a los tramos, dentro del high yield vamos a la parte mejor, es decir, casi en la parte que es investment grade, que sería el doble más o menos de media, de rating Standard & Poor's. Aquí la diferencia es que sí que mantenemos duraciones muy bajas. El fondo en general tiene una duración de 2,5, como mucho, pero sí que tenemos, en el tramo high yield tenemos duraciones muy bajas. ¿Por qué? Porque si el mercado se estresa por cualquier razón, por el canal de Suez, todos los años pasa algo. Este año ya hemos empezado con el canal de Suez, pero seguro que pasa otra cosa durante el año. O porque el crecimiento nos empieza a decepcionar, o porque la prioridad ya no es la inflación, sino que es un crecimiento malo. Recuerden que Alemania está en recesión, o sea, no nos vamos a engañar. Y el DAX está en máximos. Y eso nos parece una inconsistencia, sinceramente. Entonces, en los tramos de más riesgo de renta fija, en esos high yield estaríamos en la parte buena y sobre todo en duraciones más bajas. Ahí sí. La deuda emergente la tendríamos también, sobre todo en divisas fuertes, que se llaman, ¿no? Por ejemplo, pues en emisiones y esto lo hacemos a través de ETFs, ¿eh? La deuda emergente y la renta emergente la hacemos a través de ETFs, que es lo más barato, ¿eh? Y eso le quitamos gastos, no duplicamos gastos en el fondo. La renta fija emergente, sobre todo emitida en dólar y metida en euros, creemos que tiene muchísimo potencial también. Aquí estamos hablando de yields cerca del 8, entre el 7 y el 9%, para calidades crediticias bastante buenas en comparación al yield que tenemos de un bono en euros, por ejemplo. Y luego tenemos la parte de los híbridos, que estos serían bonos subordinados, los famosos cocos bancarios y bonos algunos perpetuos. ¿Qué pasa aquí? Son bonos que cotizan con mayor rentabilidad, con mayor TIR, lógicamente, porque tienen menos seniority en el caso de una liquidación. Aquí lo que hacemos es, creemos que hay muchísimo valor aquí, lo que hacemos es irnos a emisores que sean investment grade, por supuesto, ya que nos vamos a un subordinado bueno, de los buenos, a un Telefónica, por ejemplo. Telefónica emite bonos seniors, pero también emite bonos subordinados. O Santander. La cosa es que después del evento de Credit Suisse, la TIR de este tipo de bonos pues se disparó, los precios se cayeron pues por el miedo a que ese tipo de activos desaparecieran, ya no se cruzaron o ya no se emitieran en el mercado. La realidad no es así, la realidad es que la dinámica de emisiones y de calls de este tipo de bonos es la misma. Y para que se hagan una idea del valor que hay en este tipo de bonos, les voy a poner un ejemplo. Este tipo de bonos no son para inversor minorista, es cierto, ¿vale? Porque además estamos hablando de mínimos más altos, son algo más complejos sus prospectus, bastante más complejos. Pero para que se hagan una idea, un bono subordinado al Santander a 2026 está cotizando por encima del 9%. Sin embargo, la rentabilidad por dividendo del propio banco, de las acciones del propio banco, está algo por encima del 5%. Y eso no tiene lógica. Eso es una inconsistencia. Por lógica, y ha sido históricamente así, la rentabilidad de un bono subordinado tiene que ser inferior a la rentabilidad por dividendo del mismo emisor y superior, obviamente, a la rentabilidad del bono senior. Tiene que estar a medio camino, pero no tiene que estar tan por encima, casi duplicando la rentabilidad por dividendo del propio emisor. Eso es una inconsistencia. Y todo lo que ha pasado
Después del evento de Credit Suisse las cosas se han normalizado mucho, pero siguen estando muy lejos de las rentabilidades que tenían o de los spreads, por decirlo de alguna manera, que tenían antes del evento de Credit Suisse. Entonces, este sería un poco nuestro resumen. Es decir, hay que tener un poco de cautela después de el extraordinario final de año que tuvimos en 2023. Hay que meter en nuestras ecuaciones o en nuestra paleta de colores, hay que tener presente el que quizá no veamos un aterrizaje suave. Hay que meter todos los riesgos y nosotros, sinceramente, no vemos los elementos necesarios para pisar el acelerador a tope, para poner la quinta o la sexta marcha al coche. Por eso tenemos menos bolsa, duraciones muy bajas y calidades crediticias creo que bastante altas. Y en la parte de bolsa, negocios muy baratos, pero sobre todo negocios bastante buenos, ¿vale? Hablamos de sectores, luego lo que queráis, pero este sería un poco ya por terminar, sería un poco el track record que hemos hecho con este banco, con este fondo, que en histórico es del 2013, creo, y hemos estado bastantes años en primer cuartil. El año 22 ya se ve que lo hicimos muy mal, pero en el año 23 ya hemos vuelto otra vez al primer cuartil. En los últimos 4 años, en 3 hemos estado en el primer cuartil de la categoría. Y eso, bueno, al final creemos que es un tema de coger bonos con cierta coherencia, no de perseguir rentabilidades en bonos de mala calidad, de tener duraciones bajas, de tener bolsas de calidad y de tener una vocación sobre todo de mantener a vencimiento los bonos. No hacemos trading, ni por supuesto de acciones, pero por supuesto tampoco de bonos, ¿vale? Siempre vamos a vencimiento. Eso quita gastos y eso hace que cuando te subes a un bono puedes casi dormir tranquilo mientras no haya ningún evento de crédito ahí adentro, ¿vale? Yo creo que con esto mi mensaje está trasladado. Os paso la palabra y, oye, muchísimas gracias de nuevo y encantado de responder a las preguntas que queráis. Pues muchísimas gracias, Javier. Todo un placer haber recibido esta charla magistral sobre mercados financieros. Vamos ahora con las preguntas, con esas que les comentaba a ustedes que podían hacernos también por el chat. Vamos a hacer primero unas cuestiones que preocupan a todo inversor que esté ahora mismo en los mercados. Empezamos con Víctor. Víctor, ¿cómo puede afectar la fortaleza del dólar a los mercados? No le escuchamos, Víctor. Estaba muteado, gracias. Y gracias, Javier. Parecía, si vemos lo que ha hecho el euro durante toda esta recuperación que tuvieron las bolsas en la segunda parte, vamos, casi el trimestre final del año, parecía que le venía bien que el euro estuviera fuerte y el dólar flojo, pero luego ahora hemos entrado muy bien en 2024 en las bolsas y ha sido un poco lo contrario. Estamos viendo el dólar más débil. O sea que yo creo que ahora mismo no afecta demasiado, no hay una correlación clara y yo honestamente no me preocuparía mucho. Yo creo que ahora hay que preocuparse más de ver cuáles son, primero, decidir si uno considera que el mercado es alcista o bajista y en caso de que considere que es alcista, por dónde están las mejores posibilidades de rentabilidad y no preocuparse mucho de las divisas. Las divisas son muy traicioneras, son muy difíciles de predecir. Si todo es difícil de predecir, las divisas son lo peor. Entonces, salvo que se vea un caso muy concreto, una tendencia muy clara, no me complicaría con eso directamente. Perfecto. Javier, vamos con usted. ¿Están considerando tener oro para diversificar la cartera? Sí, sí. La respuesta es sí. A ver, no oro a través del oro físico, el spot, que se llama a través de un ETF o de un certificado, sino mineras de oro. Las mineras de oro, o sea, hay que entender un poco cómo funciona el mundo del oro, ¿no? El oro siempre ha sido, se le considera un refugio y tal. No es tan evidente que lo sea, pero sí que ha tenido históricamente mucha correlación con los balances de los bancos centrales y con el dólar. Los balances de los bancos centrales se están reduciendo
y eso es inconsistente. Lo que ha pasado históricamente es que cuando los bancos centrales han estado como 40 años reduciendo sus balances hasta el 2008, que los empezaron a incrementar de forma exponencial, ¿no? Lo que ha pasado en los últimos 2 años es que con los bancos centrales reduciendo sus balances y tipos de interés subiendo, el oro se ha aguantado bastante bien. ¿Por qué? Pues porque hay otros bancos centrales, por toda la inestabilidad que hay en el mundo, que están comprando oro. China, sin ir más lejos, Rusia, al final es una reserva de valor, es una moneda, no es un metal ni es un mineral casi. El mundo financiero es una moneda de cambio. Sin embargo, en el mundo de las mineras, lo que ha pasado en los últimos años es que lo han hecho en relativo muy mal. Las mineras de oro siempre han tenido poca disciplina a la hora de asignar capital. Y lo que ha pasado también es que el CAPEX, las inversiones que se han hecho en yacimientos y en exploración y en producción, se han caído a niveles muy bajos, ¿no? Pasa algo parecido al petróleo. Entonces, ¿esto qué es lo que va a ocasionar en algún momento? Pues que el precio del oro esté muy soportado. Porque la demanda sigue siendo la misma, más o menos. Hay un porcentaje, un 20 y pico por ciento, 30% es joyería, pero luego también están los bancos centrales, hay varios. Pero la demanda en general sigue siendo la misma, pero la producción tiende a bajar, ¿no? Y eso apoya muy bien sobre todo al precio del oro, pero las mineras, que sí que es verdad que han aprendido la lección y ahora son mucho más disciplinadas en términos de asignaciones de capital, de rentabilidad de sus proyectos y de gestión de los gastos. Es decir, aunque el oro esté a $2.000, las mineras de oro, la realidad es que tampoco es que se estén forrando. ¿Por qué? Pues porque los gastos también se les han disparado, ¿no? Lo han hecho francamente mal. Pero es verdad que hay varias subtendencias ahí dentro que soportan muy bien el precio del oro y en nuestro caso nos gusta. No a través del típico ETF de oro que replica el oro, sino a través de mineras, de minería. Perfecto, pues vamos con una pregunta un poquito más de geopolítica, esta vez es para Víctor, un tema que nos tiene muy preocupados, que es la crisis, la situación en el Mar Rojo. ¿Consideran que la situación en el Mar Rojo puede ser un freno para las bolsas? Todo dependerá de hasta dónde llegue y cuáles sean los resultados numéricos. Es decir, al final las bolsas son muy frías y las bolsas les afectará si la subida del precio de los fletes se traslada a la inflación. Así de claro. Si como consecuencia de eso empezamos a ver cifras de inflación peores, que está por ver, ahora explico por qué, pues entonces sí que será un problema. Y B, también será un problema, evidentemente, si aquello, pues por algún motivo va a peor. Yo que sé, que se mete entre medias, se mete un barco iraní, se equivocan los norteamericanos, disparan un misil, enganchan al barco iraní, algo así. Digo que lo de la inflación está por ver, porque es cierto que los fletes han subido, pero vienen de muy abajo. Habían bajado muchísimo desde el subidón que tuvieron a la salida de la pandemia. Y segundo, porque la mayoría de lo que pasa por ahí, una gran parte de lo que pasa por el Mar Rojo, son productos industriales que vienen de China. Y China está en deflación de precios industriales. Los precios industriales en los últimos 12 meses en China han caído un 2%. O sea, está en deflación de precios industriales, con lo cual lo que transportan sale más barato. El coste de transportarlo es más caro. De momento, evidentemente, es mucho más caro lo que han subido, por decir así, los fletes que lo que han bajado los productos transportados. Dicho esto, dependerá. Si los fletes siguen subiendo, entonces habrá un problema serio. Si los fletes se quedan donde están, pues habremos tenido un repunte, pero muy lejos de, creo recordar, $14.000 por container que tuvimos durante la salida de la pandemia, que nos llevó a inflaciones brutales. Pero sí, en la medida hay que medir en cómo, no creo que afecte mucho a nivel del crecimiento porque es un retraso. Es decir, lo que viene de ahí, y por cierto, también lo que viene es petróleo, pero el petróleo, como sabemos, tampoco está subiendo de precio. Entonces, porque está inundado el mercado de petróleo ruso, se han saltado todo el mundo las sanciones y todo el mundo se dedica a vender petróleo ruso y llevarse una comisión. Por lo tanto, de la mayoría de lo que pasa por ahí no sube de precio o baja de precio, pero claro, todo tiene un límite, porque al final si los seguros siguen subiendo, si los fletes siguen subiendo, se notará. Hay que ir viendo cómo va afectando en el sentido. Al crecimiento no me preocupa mucho, no nos preocupa mucho, porque es un retraso. Es decir, tarda todo entre ida y vuelta 20 días más.
pero bueno, que al final no significa que no pasen, no vengan barcos a traer piezas de recambio para los coches, sino simplemente que ha habido un retraso, el sistema se adapta, incluso se envían barcos mayores, o sea, esto quiere decir, el sistema es ágil y al final no creemos que vaya a afectar mucho a nivel de crecimiento con los datos actuales. Es un poco como lo de Gaza. Lo de Gaza es muy espectacular, pero en la medida en que está encapsulado allí y no afecta al petróleo, básicamente, pues no tiene un efecto importante económico. Por lo tanto, habrá que ver cómo afecta a las próximas cifras de inflación, si es que afecta. Si no afecta mucho, significa que hay otras fuerzas desinflacionistas que afectan más. Por ejemplo, en general los productos industriales y también, mucho más importante, por ejemplo, y con esto acabo, es ver qué pasa con los alquileres en Estados Unidos. El IPC que importa es el americano, ese es el que dirige los mercados. Entonces, en función de cuál sea la dirección de los alquileres, que son, recordar, como el 40% del IPC allí, pues va a importar mucho más que el hecho de que se retrasen un poco más, que los fletes se hayan aumentado y se hayan puesto en niveles parecidos antes de la pandemia, ¿eh? Tampoco es que estén muy por encima. Ujú. Pues de la geopolítica y de ese vistazo en general a la geopolítica, nos pasamos ahora a Javier. Javier, ¿qué sectores os gustan más para la parte de renta variable? Mira, nosotros no hacemos un análisis muy top-down, es decir, no vamos a sectores en concreto, nosotros vamos a compañías, ¿vale? Pero lo que te puedo decir es que después de ir a compañías, siempre nos damos cuenta que tenemos cierto sesgo por algunos sectores, ¿vale? Digamos que lo hacemos al revés y llegamos al mismo sitio. Nosotros tenemos bastante dispositivos médicos en cartera, ¿vale? Son negocios que lo han hecho muy mal en los últimos 2 años en términos relativos, a pesar de que sus resultados, sus ventas, sus márgenes, su generación de caja, son negocios en muchos casos con caja neta. Lo han seguido haciendo muy bien. Por lo que decía, en este caso además, no solo por el tema de los tipos de interés, sino porque además venían de hacerlo extraordinariamente bien durante el COVID, ¿vale? Luego ha venido la resaca, están creciendo menos y el mercado dejó de querer este tipo de negocios, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, nombres como Coloplast, es un monstruo, o sea, es un negocio enorme que sigue creciendo casi a doble dígito todos los años. Tenemos Edward Lifesciences, es un negocio americano que hace válvulas de corazón, que son 3 jugadores en el mundo que hacen esto, igual que Coloplast. O sea, Coloplast solo hay 3 jugadores en el mundo que lo hacen. Tenemos Sonova, que es el competidor de Demant, que hace dispositivos audífonos. O tenemos Transmedics, que es un negocio americano que se dedica a transportar órganos en perfusión, que se llama, es decir, los órganos vivos. Y esto lo que hace es acercar más a los pacientes bueno, al final salvar vidas. Y para que se haga una idea, un trasplante de corazón en Estados Unidos cuesta 1,2, 1,3 millones de dólares. Bueno, pues estos articulan un poco todo ese negocio. Otro sector que tenemos mucho, que además he visto que nos lo preguntaban por ahí por el chat, es el de lujo. O sea, nos gusta el sector del lujo y más ahora, después de, sobre todo la segunda mitad del 2023 lo ha hecho muy mal. Las cotizaciones Louis Vuitton lo ha hecho muy mal, Richmond lo ha hecho muy mal, incluso Burberry el otro día, que nosotros no tenemos, pero el otro día hizo un profit warning. Es un sector que lo ha hecho muy mal en los últimos meses porque está creciendo menos. Pero está creciendo menos porque la base comparable del año anterior era muy fuerte. Veníamos de crecer aquí, pues Richmond, por ejemplo, que es otro negocio que nosotros tenemos. Esto crecía pues a 20%, igual que Louis Vuitton, y ha pasado a crecer al 10%. Y probablemente crezca incluso menos ahora en el cuarto trimestre cuando lo publiquen. Pero la tendencia de fondo sigue siendo muy buena, es decir, son negocios que crecen entre el 5 y el 10%, es decir, muy por encima de los PIBs mundiales. Son negocios que no tienen deuda, negocios que pueden fijar sus precios, es decir, la demanda de bienes de lujo, pero de bienes de lujo de verdad, no de marcas que se hayan democratizado y que sean aspiracionales. Hablo de negocios de lujo de verdad. La demanda de ese tipo de artículos es inelástica, ¿vale? Todos sabemos que un reloj de lujo, un Rolex o lo que sea, un bolso de cualquier marca, se ha más que duplicado de precio en 10 años. Es tremendo, ¿no? Y se sigue pagando y la gente no se queja. ¿Por qué? Pues porque al final es una demanda inelástica que no entiende ni de precios ni de ciclos. Tiene unos márgenes tremendos. No solo de lujo, sino también marquistas. Es decir, tenemos Nike también, tenemos Inditex también. No es un negocio de moda, es un negocio de logística más que de moda, ¿no?
Semiconductores también tenemos, pero en semiconductores nos gusta tener no el chip maker que se llama, no el fabricante de chips, sino el supplier, ¿no? ¿Cómo se dice en castellano? Bueno, el que provee de máquinas o de suministros para el fabricante de chips. Y en ese caso, pues la mítica, ¿no? ASML, que hoy por cierto ha subido un 8 o 9% después de sorprendernos en resultados, pero también tenemos Atlas Copco, ¿no? Que es otro proveedor muy importante, sobre todo en las bombas de vacío que se usan para la fabricación, ¿no? Tecnología también tenemos, hay que tenerla, o sea, todo lo que está vinculado a la inteligencia artificial hay que tenerlo, pero no en los negocios embrionarios que no generan caja y que ya veremos su continuidad o su viabilidad, sino negocios que ya son absolutamente viables. En ese caso, pues tenemos Microsoft y Google, ¿vale? Sin ir más lejos. También tenemos HMS, que es un negocio que hace domótica para empresas. Lo que hacen es informatizar las empresas, los dispositivos de las empresas. Tenemos PayPal también, tiene que ver con la inteligencia artificial. Esos son un poco los sectores que más nos pesan. Diría que el primero es el de dispositivos médicos. Puede pesar, pues del 20% de bolsa que tenemos, puede ser un 20 de ese 20, fácil. ¿Vale? Es donde más tenemos. Esther, me temo que estás, de Alejandra, me temo que estás muteada. Bueno, sí, las nuevas tecnologías es lo que tiene. Víctor, nos preguntan sobre la forma de operar de Next Step, ¿no? Em, Nos preguntan que sí, lo de la independencia suena bien, pero ¿es rentable? Sí, vamos, la respuesta es sí, clarísimamente sí. Te voy a poner un ejemplo. Hoy salió un artículo en el Confidencial explicando que, no sé, no voy a decir las entidades, toda una serie de entidades habían reducido a primeros de año en fin, en esas entidades, por los motivos que sean, pero bueno, ya se puede imaginar cuáles son, se había reducido significativamente el peso de la renta variable en las carteras, es decir, se han perdido toda la subida de la bolsa del año 2023, para que aumentara el peso de los fondos de renta fija, estos de avencimiento, de los fondos de rentabilidad objetiva, es decir, las prioridades de colocación de la banca este año, ¿no? Es decir, que mucha gente puede haber estado bien, porque son gente conservadora y tal, pero la gente que tiene capacidad de asumir riesgos le han hecho un agujero en cuanto a coste de oportunidad. Es decir, se han perdido un buen año bursátil, francamente bueno, aunque haya sido volátil, pero como decía antes Javier, eso pasa en las bolsas. Lo importante es el resultado final, y al final las bolsas han subido un montón, ¿no? Entonces, dobles dígitos en los principales índices. Y se lo han perdido porque casualmente pues lo que les han aconsejado es que vendieran renta variable y que compraran esos fondos de renta objetivo y tal. Y de ahí en adelante, otro ejemplo, en el año 2022 yo creo que no era muy difícil ver que con esa subida de la inflación los fondos de renta fija iban a ir fatal. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que los bancos, las sociedades de valores, no podían decirle a la gente que comprara monetarios y letras del tesoro, porque los monetarios y letras del tesoro llevan muy poca comisión, ceden muy poca comisión. Es decir, en definitiva, el hecho de que tu asesor sea un vendedor que vive a comisión, que el grueso de sus ingresos son la comisión que le pagan los fabricantes de productos financieros, implica que donde va a tener, se va a focalizar es en colocar aquellos productos que le dejan más comisión, lo cual no siempre coincide, perdón, con lo que va a ir bien en el mercado. Puede ocurrir o no, pero muchas veces no. Entonces, esto pasa todos los años y todos los años se demuestra, y así lo dice la Unión Europea, la comisaria del sector, que han insistido mucho en eso, y todas las encuestas, la falta de independencia afecta a la rentabilidad porque no siempre se recomienda ni el producto más barato, que una asesor independiente como nosotros siempre lo buscamos, sean clases limpias, indexados, lo que sea, ni necesariamente el que puede ser más interesante ese año. Porque si tú lo que estás es colocando fondos de rentabilidad objetivo o te da miedo vender la renta fija y pasar a monetarios porque vas a tener menos comisión, pues no estás poniendo los intereses del cliente lo primero, y eso se nota en la rentabilidad como se ha demostrado y todos los años. Me temo que sigues muteada. Nos estamos quedando sin tiempo, pero es verdad que hay una pregunta que me gustaría hacerles a los dos, tanto a Víctor
como a Javier, y es ¿qué duración media recomendarían ustedes en una cartera de renta fija? Si quieren empezamos por Javier y luego ya nos vamos con Víctor y así finalizamos. Eh, con matices la respuesta. Nosotros somos partidarios de tener duraciones bajas en general en la casa. ¿Por qué? Porque cuando tienes duraciones bajas juegas más el riesgo de crédito. Nosotros hacemos un análisis de las empresas muy exhaustivo y lo que no nos podemos permitir es que por alargar la duración solo por el efecto tipos de interés no nos vaya bien porque los tipos de interés han subido a pesar de que el negocio vaya bien. Entonces, cuando quieres realmente tener riesgo de crédito, lo que tienes es que bajar las duraciones. No solo por eso tendríamos duraciones bajas, sino porque creemos que pueden haber eventos de estrés este año, sobre todo en los tramos high yield, y por eso hay que diferenciar. ¿Dónde tendríamos duraciones altas y bajas? Bueno, en investment grade quizá tendríamos duraciones un poquito más altas, en los bonos de menor calidad todavía duraciones bajas. Duración, por decirle el número, nuestro fondo está en una duración ahora mismo de 2 más o menos. De ese 2, más o menos el tramo investment grade lo tenemos en torno a 3 y pico años, 3 y poco, y el tramo de menor calidad de high yield lo tenemos en tramos de 1, menos de 2, entre 1 y 1,5. Ahí es donde tenemos nosotros las duraciones. No las gestionamos activamente porque los bonos van a vencimiento, es decir, nuestra cartera cada día tiene menos vencimiento, tiene menos duración. Pero es donde nosotros estamos y donde creemos que hay que estar. Duraciones bajas, todavía. Gracias, Javier. ¿Ustedes cómo lo ven, Víctor? Nosotros ahí, bueno, diferimos algo, no mucho, pero algo. Como puede verse, esta es una jornada, unas conferencias donde totalmente abiertas, prueba de nuestra independencia y no siempre coincidimos en todo lo que decimos. Y además así se aporta más. Es bueno que haya distintas opiniones y distintas visiones y bueno, cada uno juzga qué es lo que, con qué se identifica más desde el punto de vista de estrategia. Nosotros pensamos que, bueno, no es que lo pensemos, cuando tú te vas a endeudar, lo que tienes que hacer, y los tipos son muy bajos, lo que pasó hace 3 años, lo suyo era pedir créditos a tipo fijo, que es lo que no hacía nadie. Es decir, que tú cuando te vas a endeudar tienes que garantizarte un tipo lo más bajo posible. Así cuando estás pagando la hipoteca, da igual que suban los tipos de interés porque tú sigues pagando poco. Eso era la opción inteligente. Cuando los tipos son altos y los tipos vienen de una subida muy fuerte y aunque han caído algo, todavía son altos respecto a los últimos 10 años, no tanto respecto a los últimos 20 o 30, bueno, pues nosotros somos de la opinión, dado que nosotros no estamos recomendando high yield ni baja calidad crediticia, no es necesario, pero si tú puedes estar ganando dinero en renta fija de máxima calidad crediticia, ¿para qué te vas a complicar? Para eso te complicas en renta variable en el momento actual. Nosotros consideramos que sí es momento de normalizar la posición en renta fija. Nosotros en 2022 teníamos 0 renta fija de medio y largo plazo. Se puede comprobar viendo la rentabilidad de nuestras carteras conservadoras y en general. Ya en 2023 hemos ido aumentando esa duración y lo seguimos haciendo. ¿Por qué? Porque queremos, ahora que vamos a deber dinero, que nos van a deber dinero, un bono es que te debe dinero el Estado o una empresa. Entonces yo, cuando me endeudo yo, quiero hacerlo a los tipos más bajos posible. Cuando yo presto dinero, soy como un banco, quiero hacerlo a los tipos más altos posible y ahora no está mal. Matiz, lo del no está mal es importante porque tampoco estamos tirándonos a la piscina. ¿Por qué? Pues porque puede haber repuntes de la inflación. Aunque la tendencia es a la normalización de la inflación, y normalización no es que baje al 1, sino que esté en a lo mejor el 2,5. Eso no significa que vaya a ser inmediato y la última milla esta de la inflación puede costar. Por ejemplo, por cosas como eso que nos han preguntado antes de lo que ocurre en el Mar Rojo. En consecuencia, vamos a plazos más medios, cortos, medios, cierto peso en los largos, pero no mucho, para evitar sustos o que nos afecte los sustos que se puedan producir en la inflación. Pues con estas claves de los mercados nos quedamos. Muchísimas gracias, Javier, Víctor, por acudir a estas jornadas, por atendernos hoy, por estar también ustedes, todas las personas que están con nosotros conectadas. Muchísimas gracias. Nos vemos en las siguientes jornadas de Next Step. Un saludo y hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que han venido y muchas gracias, Javier. Gracias a Nos todos. vemos en la siguiente. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.